Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea en el día de hoy. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes durante este programa. Durante 4 programas he estado hablando acerca de fe de padres. Hoy es el 5º y último programa de esta serie. Nuevamente voy a hablar de fe de padres. En el programa pasado, en el día de ayer, estuve hablando de la fe de los padres de Moisés. Pero hoy quiero hablar de los de un joven del Nuevo Testamento que se llama Timoteo. Y voy a hablar de cómo le llegó la fe a Timoteo a través de su madre y a través de su abuela. Ese va a ser el tema. Pero antes de abundar en eso, yo quiero compartir con ustedes una importante noticia. Se está publicando ya en estos días una nueva edición de la Biblia del Pescador. Y quiero pues decirles de qué se trata. La Biblia del Pescador, que ya durante 8 años hemos tenido y que ha sido una bendición extraordinaria desde que publicamos la Biblia del Pescador, hemos estado recibiendo testimonios. Gente que nunca había evangelizado y que ahora, con las notas de la Biblia del Pescador, ha estado compartiendo a Cristo con otras personas. Gente que se ha convertido leyendo la Biblia del Pescador. Yo estaba en estos días en una conferencia en el estado de Tennessee, en la ciudad de Nashville. Y allí tuve una conversación con un profesor universitario. Él es profesor en la universidad y es un hombre que ha enseñado por muchos años. Bueno, me estaba él compartiendo que en su universidad él ha estado utilizando la Biblia del Pescador como libro de texto. El libro de texto de algunas de las clases, de las materias que él ha estado enseñando allí, ha sido la Biblia del Pescador. Fue impresionante escuchar eso, porque eso se repite en Colombia. Nos enteramos de una universidad que había estado utilizando las notas de la Biblia del Pescador, en Puerto Rico igualmente, y ahora aquí en los Estados Unidos. Eso es emocionante, ver cómo la Biblia del Pescador se ha convertido en un instrumento en las manos de tantas personas. No diseñamos la Biblia del Pescador pensando que habría de ser libro de texto en universidades, pero ha resultado que ha funcionado de esa manera. Algunos pastores que me testifican cosas como que los bosquejos de mis estudios bíblicos los preparo con las notas de la Biblia del Pescador, y otros que me hablan de que sus sermones los preparan con los artículos en la Biblia del Pescador. Esto es glorioso. Lo más interesante es conversar con alguien que se convirtió leyendo la Biblia del Pescador. Y eso nos ha sucedido en varios países, en distintos momentos. Gente se ha acercado para dar testimonio de ese tipo de cosas. Bueno, ahora hemos trabajado los últimos 3 años en un proyecto que es una Biblia del Pescador para líderes. Y esa se llama Biblia del Pescador Edición Liderazgo. Esa edición Liderazgo ya
está siendo distribuida y ya usted la puede adquirir a través de las redes sociales. Si necesita conocer más detalles acerca de la Biblia del Pescador, edición Liderazgo, vaya a la página de la Biblia del Pescador y la va a encontrar allí, bibliadelpescador.com. Esa es la dirección, bibliadelpescador.com. Vaya allí y pues entérese. Yo le voy a hacer algunos comentarios en el día de hoy sobre ella. Uno de ellos es que esa Biblia del Pescador viene con 50 cadenas más. Ya la Biblia del Pescador tiene 6 secciones, pues esta viene con 7, porque la 7ª sección es liderazgo. Allí se responden a preguntas que el líder se formula. Pues cómo se desenvuelve el líder en la sociedad, el líder cristiano en la sociedad, el líder cristiano en la política, el líder cristiano en el mundo de los negocios, el líder cristiano y las finanzas, el líder cristiano y su matrimonio, el líder cristiano y su familia y sus hijos. El líder cristiano en distintos aspectos, preguntas que los cristianos se hacen, especialmente los líderes. Esa Biblia está diseñada para ayudarnos a desarrollar servicio cristiano en la iglesia, es decir, ministerio. Cuando hablamos de un ministro, cuando hablamos de un líder en la iglesia, estamos hablando de un servidor. Así es que la Biblia del Pescador, edición Liderazgo, va a ser un documento en sus manos que le va a ayudar a desarrollar su ministerio en la iglesia. Es ideal para pastores, evangelistas, misioneros, maestros de escuela dominical, maestros de Biblia, directores de células, pero también para padres, madres que quieren educar a sus hijos y contestarles algunas preguntas que ellos puedan tener. Es ideal para ponerla en las manos de empresarios, para ponerla en las manos de líderes dentro de nuestra sociedad en diversos aspectos. 16 artículos sobre diversos temas de liderazgo. 16 artículos distribuidos a través de toda la Biblia. Además de esos artículos, tiene 28 bosquejos de sermones. ¿Por qué 28 bosquejos de sermones? Bueno, porque a veces usted quiere enseñar sobre algunos de los diversos temas de esas secciones. Pues de cada una de las secciones tiene 4 bosquejos de sermones. 4 bosquejos de sermones sobre apologética, 4 bosquejos de sermones sobre evangelismo, 4 bosquejos de sermones sobre consejería, 4 bosquejos de sermones sobre discipulado y así sucesivamente hasta liderazgo. De esa manera contiene 28 sermones, 28 bosquejos de sermones. Pastores, ministros, líderes, maestros podrán utilizar estos bosquejos para enseñar esos temas. Y créanme, creo con todo mi corazón que van a ser muy útiles. Una de las secciones en la Biblia del Pescador más conocida es esa sección que se llama Mar Adentro. Son palabras, son términos que se definen. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia utiliza en ocasiones palabras que algunas han caído en desuso y otras que son muy cúlticas y propias de la Biblia y que no todo el mundo va a entender a profundidad lo que significa esa palabra. Entonces, tiene un glosario, la Biblia del Pescador, que se llama Mar Adentro, para profundizar en el entendimiento de esa palabra, profundizar en el entendimiento de ese término. Se abundó en ese glosario y se le añadieron una serie de palabras nuevas que usted encontrará que no la encontraría en la Biblia del Pescador que hemos estado usando comúnmente. Esta segunda edición, la edición Liderazgo, pues trae particularidades
que ayudarán a aquella persona que además de ser cristiano quiere servir, que además de ser cristiano quiere ayudar y quiere bendecir a otros. Otro detalle importantísimo que tiene la nueva Biblia del Pescador, la edición Liderazgo, es que tiene una introducción a cada uno de los libros de la Biblia. Los 66 libros de la Biblia tienen una introducción. Esa introducción nos dice cuándo se escribió ese libro, bajo qué circunstancias se escribió, por qué se escribió, cuál es el objetivo del libro, cuál es el tema central de ese libro, a quién fue dirigido ese libro de la Biblia. Y me parece que esa es una información que nos va a ayudar a entender mejor el libro y a entender mejor el texto que esté utilizando. Otro detalle que quiero mencionar acerca de la edición Liderazgo es que después de la introducción, entonces da en un par de oraciones cómo Cristo es presentado en este libro. Mucha gente no sabe que en libros históricos como Crónicas, como Reyes, Jesucristo es presentado. En Deuteronomio, en Levíticos, en Números, en Éxodo y en Génesis, Jesucristo es presentado. Pero ¿cómo es presentado Jesucristo en ese libro? Bueno, allí se lo decimos de cada libro de la Biblia. Yo creo que la Biblia del Pescador va a ser muy útil, esta edición Liderazgo, en las manos de todo ministro. Así es que si quiere detalles acerca de esta Biblia y cómo obtenerla, cómo tener un ejemplar en sus manos, vaya en el día de hoy a bibliadelpescador.com. Lo repito, bibliadelpescador.com. Allí le van a decir cómo obtenerla. Ya debo ir a nuestra primera pausa. Regreso de inmediato, ya no para hablar de la edición Liderazgo de la Biblia del Pescador, regreso para hablar de fe de padres. Quiero terminar eso que comencé hace una semana. Regreso ya. Que no puedo ocultar, hay una luz en mí que nadie puede apagar, una sonrisa en mí que nadie puede borrar, una alabanza en mí que nadie va a callar. Y danzaré al ritmo de tu amor, celebraré con gozo tu salvación, me gozaré de tu gracia y tu perdón, proclamaré que solo tú eres Dios.
De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. Les dije hace un rato que hemos estado hablando acerca de la paternidad. Realmente el tema ha sido fe de padres. En el pasado programa mencionamos los padres de Moisés. Hoy quiero que veamos un pasaje en el Nuevo Testamento, la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, el versículo número 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe de la madre y de la abuela de Timoteo. No escuchamos comúnmente una alabanza tan hermosa, tan linda, acerca de la fe de una madre y de la fe de una abuela. Ya en el Antiguo Testamento hay un caso interesantísimo. Es el caso de un hombre llamado Enoc. De seguro que usted recordará el nombre de Enoc. ¿Quién fue Enoc? Bueno, tal vez lo más conocido de Enoc es el hecho de que ese hombre fue traspuesto por Dios. La Biblia dice, para no ver muerte. Dios lo premió. De este planeta nadie sale vivo. Pero hay un caso. Y es ese caso de Enoc. Todo el mundo está establecido por Dios que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero en el caso de Enoc no fue así, porque Dios, que estableció ese principio, lo supera y puede hacer algo diferente a lo que está establecido en la naturaleza. Dios decidió que Enoc no viera muerte. Eso ha sido polémica y pelea de teólogos a través de la historia, pero en la Biblia está clara. Dios decidió que no viera muerte. ¿Por qué? En Génesis 5 nos dice que en medio de aquella sociedad convulsa, Él caminó con Dios, anduvo con Dios, se movió con Dios. Claro, una persona de quien se dicen cosas tan hermosas como lo que se dice de Enoc y lo que no se dice, porque uno debe suponer lo que sería la vida extraordinaria que tenía este Enoc, para que Dios dijera que caminó conmigo y me lo llevo para que no vea muerte. Alguna gente pensaría que era un hombre escondido en una caverna, ¿sí? Más o menos un ermitaño que cultivaba la relación con Dios en la intimidad, en la soledad, en la oración, en el ayuno. Es posible que todo eso sea cierto, pero lo que es innegable es que Enoc se casó. Así es que para ser santo no es necesario ser soltero ni célibe. Él estaba casado. Ahora, no solo que estaba casado, sino que estaba casado y que tuvo hijos, que tuvo varios hijos. No uno, sino varios. Así es que este Enoc tenía una vida normal. Tenía que trabajar, tenía que traer comida a la casa, tenía que atender a su esposa, tenía que atender a sus hijos, tenía que atender a sus nietos, y no vivía en un ambiente cómodo porque había cierta hostilidad hacia la fe, había cierta hostilidad hacia la verdad de Dios. Así vivió Noé, y en medio de esa crisis vivió para Dios. ¿Por qué es tan importante en el contexto de este pasaje, fe de padres, la vida de Enoc? Le voy a decir, porque ese Enoc fue el bisabuelo de un hombre llamado Noé.
Él fue el bisabuelo de Noé. ¿Qué Noé? Noé, el que construyó el arca, el que salvando a su familia salvó a la humanidad. Ahora, esto es importante. Noé salva a la humanidad salvando a su familia. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hablando de Noé, dice que por la fe Noé construyó un arca en que su casa, su familia, se salvara. Se salvó él, Noé, se salvó su esposa, se salvaron sus hijos y se salvaron las nueras. La esposa de Noé siguió a Noé. Los hijos de Noé siguieron a Noé. Y las esposas, las nueras, las esposas de los hijos de Noé también siguieron a Noé. Que Noé entre en el arca, ya eso dice que era un hombre de carácter, de principio y de buen testimonio. Pero que la esposa lo acompañara, dice que era un hombre íntegro. Sí, dice que era un hombre de valores. Pero que sus hijos, ya adultos, casados, también entraran con él en el arca. Eso habla enormemente de la vida intachable que vivía Noé, como para que sus hijos lo siguieron. Pero las nueras siguieron al suegro. Eso ya es nivel de avivamiento. Una nuera no tiene por qué seguir al suegro, a menos que ese hombre tenga un testimonio tal que ella decida seguirlo. Pues las nueras de Noé también lo siguieron. También fueron con él al arca. Eso es maravilloso. ¿A quién salvó Noé en su arca? Pues salvó a su familia. El arca se construyó para la familia, pero salvando a la familia, salvó a la humanidad. Me parece a mí que esto es un principio que tendríamos que considerar todos. ¿Cómo salvamos a la humanidad? Allí está, salvando a la familia. Yo no puedo salvar a toda la humanidad. Yo no le puedo predicar a toda la humanidad. Yo no puedo hablarle a cada ser humano sobre la faz de la tierra, pero hay una gentecita en la cual yo puedo influenciar. Y usted también. Y esa gentecita es su cónyuge, sus hijos, sus padres, ¿sí? Sus familiares cercanos. A esa gente le podemos compartir a Cristo. A esa gente le podemos hablar de Dios. Esa gente la podemos llevar a los pies de Cristo. Estamos hablando de fe de padres. Estamos hablando de cómo afectar a la humanidad. Gastamos fortunas queriendo hacer trabajo misionero, queriendo ganar gente para Cristo. Y está muy bien, es bueno que hagamos eso. Pero hay una forma sencilla de ganarnos al mundo para Cristo, y es ganemos a los más cercanos. Yo creo que cuando el Señor Jesús responde a la pregunta que le hacen los discípulos en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, de alguna forma nos estaba dando una estrategia evangelística extraordinaria. Mire lo que Jesús respondió: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y entonces se establece un orden. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén, el lugar donde estaban. Judea, la próxima barrio, la próxima zona. Samaria, un poco más allá, y hasta lo último de la tierra. ¿Se dio cuenta del principio? El principio es: comencemos con lo cercano, sigamos un poco más allá, ampliemos nuestro círculo de influencia y lleguemos hasta el fin del mundo. No debemos comenzar por el fin del mundo,
debemos comenzar por los más cercanos, por los que están aquí, por los domésticos, por los de la casa. Nuestro primer campo misionero tiene que ser la familia. Nuestro primer campo misionero tienen que ser los hijos. A esos les ministramos primero y luego a los demás. Debo ir a nuestra segunda pausa. Lo hago y regreso de inmediato, pero quiero recordarles nuestro número telefónico para que llame si quiere la oración. Me gustaría orar por su familia, me gustaría orar por sus hijos, me gustaría orar por su cónyuge. Llame ahora. El número es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Permítame orar por su familia o envíeme los nombres a través de las redes sociales, a través del correo electrónico. Vamos a la pausa y regresamos. Regreso para que podamos terminar con este enfoque. Leí hace un ratito en segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, el versículo 5. Observe usted cómo la fe de esta abuela y la fe de esta madre, ambas son mencionadas en este versículo. La una se llamaba Loida y la otra se llamaba Eunice. Loida era la abuela, Eunice era la madre de Timoteo. ¿Qué es lo que me atrae tanto de la influencia de estas mujeres en este joven? ¿Por qué tanta fuerza para que el niño, joven y ahora adulto, tal vez tendría unos 30 años, Timoteo, más o menos, cuando recibe estas cartas del apóstol Pablo, estaba en sus 30. ¿Cómo es que una abuela y una madre lo influyen tanto? Alguien tiene que preguntarse en este momento, ¿y yo cómo puedo lograr que mi fe afecte de esa manera a mis hijos? ¿Cómo puedo lograr que mi fe afecte tan profundamente a mis nietos? Pues hay un detalle en el comentario de Pablo que es digno de que se le preste atención. Y el detalle es que dice, la fe no fingida. Tendríamos que dar más importancia a ese comentario de lo que le hemos dado hasta el día de hoy. La fe no fingida. La fe que afecta, la fe que bendice, la fe que logra algo, tiene que ser fe no fingida. Tiene que ser fe genuina, tiene que ser fe auténtica. Allí dice que la fe de Loida no era fingida y que la fe de Eunice no era fingida. Cuando una persona es hipócrita, los lejanos pueden ser convencidos, pero los cercanos no. Mamá no puede convencer a sus hijos de que tiene fe. Cuando la fe es fingida, los hijos la perciben, los nietos lo perciben. Conoce la hipocresía. Cuando hablamos de Noé, decimos que su esposa entró con él en el arca. Eso dice que ella creyó en él. En una época cuando no llovía, él profetiza un diluvio. Y en una ciudad donde no había mar, él construye un arca. Ellos no tenían manera de mover aquella arca para llevarla al mar.
Así es que era un arca inútil si no había un diluvio. La construyeron porque creyeron que el diluvio venía. Entraron con él porque creyeron en la palabra. Cuando no existían posibilidades de que se cumpliera la palabra, ese hombre recibe una visión. Se da cuenta, los padres de fe son visionarios. Ven lo que los hijos no ven. Ven lo que los nietos no ven, perciben lo que otros no perciben. La fe genuina, la fe no fingida, nos hace percibir hacia dónde Dios nos lleva y podemos guiar a nuestros hijos. Así es que todo buen padre, como todo buen líder, es un visionario. Fe no fingida. Ahora mire, hay otro detalle en esos versículos que merece nuestra atención y es la palabra habitó. ¿Qué significa esa palabra? Observe usted que el versículo dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y luego en tu madre. Habitó. La fe que habitó. La palabra habitó allí en el original significa arraigó. ¿Sí? Fe que estaba arraigada. Arraigada significa enraizada, que las raíces entraron profundamente. En el caso de Loida y en el caso de Eunice, la fe no estaba a flor de piel. La fe no era de palabras. La fe estaba arraigada, había profundizado. Esa palabra habitó significa algo más, significa residir activamente. Esto es importante, residir activamente. Es más un obrero que un huésped. Esa fe en Loida trabajaba. Esa fe en Eunice trabajaba. No era un huésped, era un obrero, era un trabajador. Estas mujeres vivían la fe. No simplemente lo creían, no era un pensamiento, una idea, no era una doctrina afectada, era una doctrina que se vivía, que se ponía en práctica. Creer en Dios para Loida y para Eunice era afectar la vida diaria, era afectar la vida cotidiana. Hay gente que dice que tienen fe, pero están distantes. Hay gente que dice que tienen fe, pero su conducta la niega. La conducta pecaminosa, la conducta superficial, niega la fe que profesamos. La fe que afecta a nuestros hijos, que afecta la vida de nuestros nietos, no es la fe que declaramos de la boca hacia afuera. No es simplemente la idea que pensamos o la iglesia a la que pertenezco. Es la vida que desarrollo, aquello en lo que me involucro profundamente. Nuestra fe no puede ser un huésped en nuestro corazón. Nuestra fe no puede ser un huésped en nuestras mentes. Nuestra fe tiene que ser acción, tiene que ser conducta, tiene que ser vida. Hablamos de un avivamiento. El avivamiento comienza en casa. El avivamiento comienza en el matrimonio. El avivamiento comienza en la familia. Allí es donde se tiene que encender el gran avivamiento. La fe era respectiva de cada una de ellas. La fe no era del grupo, era fe de Loida, y que habitó también en tu madre Eunice, y luego dice que
que en ti también, obsérvelo usted, no era de la familia Gómez, o de la familia Pedraza, o de la familia Rivera, o de la familia Pavón, o de la familia Díaz. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, aleluya. Es respectiva de cada una de ellas y de él también. Lo que Pablo está diciendo es, vi esa fe en tu abuela, vi esa fe en tu madre y ahora la estoy viendo en ti, Timoteo. La fe genuina se atesora y se comparte, no se esconde. La fe genuina se atesora y se regala, no se oculta. La fe genuina se atesora y se usa, no se deja allí reposando. La fe genuina tiene que evidenciarse, tiene que manifestarse. La fe genuina se ve, no se oculta, se hace ver, se manifiesta. Yo quiero orar. Por lo tanto, voy en este momento a nuestra última pausa y regreso en tiempo de oración. Pero para orar por usted y para orar por su familia, necesito su nombre. Llámeme ahora. El número para hacer esa llamada es el 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9695. De regreso con ustedes ya en tiempo de oración. Si usted no ha hecho su llamada todavía para ser incluido en esta palabra de oración, hágalo ahora. Haga esa llamada y hágame saber por qué quiere que ore. Aún cuando hayamos salido del aire, voy a seguir orando por las personas que vayan llamando y orando por sus familiares. Si me da el nombre de sus hijos, si me da el nombre de sus nietos, igualmente los voy a incluir en esta palabra de oración. Así es que llame ahora. El número es el 305-228-9697. 305-228-9697. Si nos está viendo a través de YouTube, en nuestro canal, que es Pastor Díaz Pavón, pues simplemente envíeme a través de YouTube ese comentario, ese mensaje, y voy a incluirle en la oración. Vamos a orar por usted. Padre eterno, gracias por toda esta gente preciosa que está llamando, que están escribiendo, por todos aquellos que al escuchar esta palabra se sienten movidos por ti, se sienten motivados por ti, por aquellos que están sintiendo en sus corazones que tú les has hablado hoy, que tú les has ministrado, que tú los bendijiste, que tú los edificaste de alguna manera. Padre celestial, obra milagros y transformación. Trae los hijos de tus siervos y de tus siervas a tus pies. Tráelos al conocimiento de la verdad. Dale a los padres estrategias para alcanzar sus hijos. Igualmente a las madres. Glorifícate en ellos, Señor, para que le hablen con sabiduría a sus hijos, para que alcancen sus corazones, sus mentes y sus conciencias con tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te pido estas cosas, Señor eterno. Amén. Gracias, mi gente querida, por sintonizar para que el mundo crea. Me despido. Un abrazo. Hasta mañana.
Gracias por sintonizar para que el mundo crea. Con el Dr. Díaz Pavón, nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697. O en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.